Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Señora consejera, no sé quién me va a contestar a esta interpelación. Traemos hoy a este Parlamento una cuestión que ha suscitado en los últimos días serias dudas que han trascendido en los medios de comunicación. Y me estoy refiriendo a lo relativo a la gestión del Plan de Inversiones Estratégicas, más comúnmente conocida como Plan Juncker. Antes de entrar en materia y dada la dificultad que plantea todo lo relativo a la Unión Europea, voy a tratar de poner de manifiesto la esencia de estas ayudas y la importancia que para los españoles en general y para los asturianos en particular tiene la recepción de estos recursos económicos. El objetivo de esta iniciativa no es otro que impulsar la inversión y lograr así una mejora sustancial en el crecimiento económico y en la creación de empleo en toda Europa. Con este plan, la Comisión pretendía desde sus orígenes aportar al Producto Interior Bruto entre 330.000 y 410.000 millones de euros y crear 1,3 millones de nuevos empleos. Estas cifras nos dan muestra de la importancia, de la relevancia que tiene este plan. De hecho, señorías, este Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas lleva en funcionamiento ya un largo año, ante lo que el señor Juncker declaró que el plan de inversiones funciona y ha desmentido a los pesimistas. El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas está creando puestos de trabajo e impulsando las inversiones en la economía real día a día. Por eso proponemos prorrogarlo más allá del 2018 y seamos ambiciosos para que Europa vuelva a invertir. En concreto, prometió que en el Estado de la Unión, recientemente celebrado, doblar su presupuesto hasta los 600.000 millones de euros y extender su duración hasta el año 2020. Por su parte, el vicepresidente responsable de Fomento de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, añadió, junto con el Banco Europeo de Inversiones, hemos avanzado mucho en los últimos 12 meses. Hemos apoyado proyectos innovadores de energía, centros sanitarios, desarrollo urbano y banda ancha de alta velocidad, cerca de 150.000 pequeñas y medianas empresas que pueden acceder a una nueva financiación. Señoría, mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, se encuentra seriamente preocupado por la situación económica que arrastra nuestra comunidad. Ya no solo porque seamos de las comunidades autónomas que nos encontramos en la cola de la mayor parte de las variables económicas en comparación con otras regiones. Nos preocupa el infierno fiscal que vive Asturias, que frena la reactivación económica de la región y la atracción de capitales para nuestra comunidad. Nos preocupa el volumen de desempleo que tiene esta comunidad autónoma o la deuda pública que no para de crecer en esta comunidad. Pero esto por poner algunos ejemplos simples de la realidad que nos rodea. Nos preocupa no saber hacia dónde se dirige esta región, esperemos que no sea hacia un abismo. Y el no conocer por qué existe esa desidia a la hora de acceder a los fondos europeos, o en este caso concreto, al plan Juncker. Recordemos cuando hace un año, más o menos, el Gobierno del Principado renunciaba a participar en un plan que concedería unos 3.200 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas en general. Otra oportunidad perdida del Gobierno socialista. Nos dejaron fuera del programa Conectar Europa. Otra oportunidad perdida del Gobierno socialista asturiano. Y, de hecho, lo decía usted esta mañana, por lo menos yo lo escuché en la radio esta mañana, hoy una intervención que tuvo en relación con el comité, creo que fue con el Comité de las Regiones, que se celebra en Oviedo. Y decía usted, señor consejero, que las instituciones europeas son las grandes desconocidas. Y, efectivamente, parece ser que es una realidad, pero parece ser que no son las grandes desconocidas para los asturianos en general o para los españoles o para los Estados miembros en general, sino que son las grandes desconocidas para el Gobierno socialista asturiano, que no acude a esos fondos europeos que se nos habilitan nuevas posibilidades de recursos económicos. No acuden tampoco a las ayudas que concede el Banco Europeo de Inversiones, no acuden o acuden de forma un poco desganada a estos planes de inversión como el Plan Juncker. Y aprovecho para preguntarle entonces por la gestión de los proyectos del Plan de Inversiones Estratégicas, de forma concreta, pero sin divagaciones. Espero que no nos tenga aquí 8 minutos, 22 segundos, como hizo la consejera anterior tan solo en una de sus intervenciones, haciendo referencia a un tema. Nos gustaría saber por qué tardaron 2 meses en contestarnos a la solicitud de información en relación con este plan. Nos gustaría saber cómo se gestó la selección de estos proyectos y no otros, o qué consejerías implicaron, quién coordinó las labores para delimitar cuáles eran los proyectos más idóneos que se podían lanzar para incentivar la inversión, que es el verdadero objetivo de este plan.
qué requisitos cumplen los proyectos, o si cumplen realmente los requisitos que tienen que cumplir o realmente, bueno, pues hicieron un poco hacia la trágala y, bueno, pues ahí se lanzan. Si alguno cuela, pues bien, y si no, pues tampoco pasa nada porque no tenemos mucho interés en que sigamos avanzando en el ámbito europeo en esta financiación. Señoría, perdone que le diga, pero cuando leo la relación de proyectos que ustedes o propuestas que ustedes nos han remitido, vemos que no son proyectos concretos ni nada que se le parezca, son más bien ideas, son áreas, cuestiones que en algunos casos no representan más que lo que ya se viene haciendo o intentando hacer por la consejería competente. En concreto, este plan, y ya termino, persigue eliminar cualquier obstáculo a la inversión, ofrecer visibilidad y asistencia técnica a proyectos de inversión y usar más eficientemente los recursos financieros. Y aparentemente en la respuesta que nos ha dado por escrito, pues parece que estos proyectos, estas propuestas, realmente lo que es un obstáculo, lo que es eliminar cualquier obstáculo a la inversión, pues no creo que lo vayan a conseguir. Me gustaría que me contestase a las preguntas y en el siguiente turno continuaremos analizando estas propuestas. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señor presidente, muchas gracias, señor consejero. Veo que realmente lo que nos ha explicado aquí, o he tratado de explicar, son cuestiones a nivel nacional, pero no nos explica lo que pasa en Asturias, que es lo que queríamos saber. Queríamos saber los proyectos, queríamos que nos explicase cuáles eran los requisitos, queríamos que nos hiciese un detalle exhaustivo, pero veo que, como siempre, no, divagamos, nos vamos por las ramas y vamos a donde queremos aspirar ir. Pero dejamos abandonado a Asturias. Señor consejero, llegaron por escrito las ausencias de un par de consejeros, no la suya. Llegaron por escrito el viernes, la suya no llegó por escrito. Así que no sé de qué estamos hablando. Y efectivamente, acudo a la página oficial de la Comisión Europea. ¿A dónde voy a acudir? ¿Qué voy a acudir? ¿A un panfleto? ¿O a dónde voy a acudir? Para poder hablar de temas europeos. Es que tiene usted unos comentarios que la verdad que no creo que vengan muy a cuento. Y seguiré repitiendo las palabras de Juncker o de quien haga falta cuando vengo aquí a hacer alusión de un tema comunitario. También le recomiendo que acuda a la página oficial comunitaria, que está en español, tiene un apartado que está en español, no hace falta tener traductor, y en el que vienen los ejemplos, vienen explicaciones de cómo presentar los proyectos. A lo mejor sería una buena idea que usted acudiese allí, que ustedes, que su gobierno acudiese allí, que analizase cómo presentar esos proyectos, pone ejemplos, es fácil poder acceder a esa página oficial también, comunitaria. Y realmente estos proyectos que acaba de citar, o más bien que acaba de enumerar, y muy por encima, porque realmente no nos ha comentado nada de ningún proyecto asturiano, pues realmente no encajan en la filosofía del Plan Juncker, que se basa en la captación de capital privado hacia proyectos que tengan un atractivo y una rentabilidad para los inversores. Los proyectos han de ser económicamente viables y deben tener un claro valor añadido en el conjunto de la economía europea y, en nuestro caso, en el conjunto de Asturias. Y realmente aquí no se observa ese objetivo. Pero ¿qué se puede esperar cuando se hacen las cosas para pasar de largo? Y yo sí voy a entrar en los proyectos porque es a lo que yo venía, que nos explicase a todos los asturianos cuáles eran esos proyectos, cuáles eran los requisitos y si eran viables o no. En primer lugar, por ejemplo, leo el primer proyecto y veo que es investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Ligado al desarrollo y ensayo de materiales, me parece muy interesante, muy adecuado a las inversiones. Pero dice, bueno, ensayo de materiales como el grafeno o los nanomateriales. Y esto me hace pensar en el ITMA. Y de aquella controvertida unidad del grafeno que plantea problemas tan debatida en sede parlamentaria. Seguimos. Otro apartado, otro proyecto, es con respecto a la captura de CO2 y la central térmica de la Pereda. He de decirles que ya existe un proyecto aprobado y concedido por la Comisión Europea que se llama Flexical, que garantiza la continuidad de la Pereda hasta el 2019. Y aquí leemos dificultades para su desarrollo, un apartado y soluciones, proyecto de empresa pública estatal UNOSA. Pues tengo que comentarle, tengo que decirle que realmente no sé qué proyecto están reclamando porque, por lo visto, ese tercero implicado no tiene conocimiento del mismo. No ha solicitado ningún proyecto de CO2, ya le digo. El de Flexical sí está concedido y es el que existe actualmente. Otro proyecto, otra propuesta. Optimización de las instalaciones del alumbrado público. Proyecto de 9 millones de euros con un impacto de 3 millones en el déficit.
Desearíamos que nos aclarase si esta medida está en la misma línea de aquella que se llevó a cabo con aquel ministro socialista que nos envió bombillas a casa, a nuestros hogares, para mejorar la eficiencia energética, o pretende ser algo más productiva que aquello. ¿Qué nos dice, por ejemplo, de la conexión de los dos polígonos industriales de Boves y la comarca del Nalón? Nos maravilla que pretendan realizar una inversión, un tramo intermedio de 22 millones de euros, que genera un déficit de 15 millones de euros en un polígono como es el de Boves, con la deuda que tiene, que no tiene ni un solo metro cuadrado que esté vendido. Y, bueno, son las incongruencias de este Gobierno socialista. Otro proyecto es la eliminación de las infiltraciones en las redes de saneamiento. Por lo que la innovación aquí, para ustedes, pues no sé dónde se encontrará esa innovación. Se debe encontrar en la reparación de unas tuberías que están obsoletas, que están ya estropeadas por el transcurso del tiempo. Estos y otros proyectos, según los datos que nos aportaron, generarían un déficit de unos 289 millones de euros aproximadamente. Explíquenos, por favor, qué va a suponer esto también en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto que ustedes están elaborando junto con sus compañeros de Podemos y de Izquierda Unida. Y no me cuente la cantinela del bajo nivel de déficit público. Vayamos a lo que interesa, al grano, que es cómo vamos a financiar estos proyectos, vamos a cumplir el objetivo de esta área presupuestaria. Y, en definitiva, nos encontramos, por tanto, con proyectos propios más bien de fondos estructurales o de otras líneas de financiación que de aquellos que encajan dentro de este plan. Dudamos que estos proyectos hayan tenido en cuenta las necesidades, las necesarias inversiones reales que tiene la comunidad autónoma. Y termino. Señorías, estos proyectos solo saldrán bien si se hacen bien, si se diseñan correctamente, si son rentables, si son proyectos en los que exista un inversor privado que quiera financiar, si son proyectos en los que no solo participen las administraciones públicas, sino también el sector privado, y si además son proyectos que hacen más competitiva al conjunto de la Unión Europea. Y vayamos a la página, efectivamente, oficial de la Comisión Europea. Gracias.